Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos. Como siempre, son bienvenidos a estas clases todas las personas que deseen profundizar en la palabra de Dios, sobre todo ahora que estamos tratando lo que es el proceso o el orden de la salvación. Ya estamos en lo que viene siendo la adopción. La adopción es un término bíblico y por eso todo lo que hemos enseñado como este orden de la salvación, más que como un proceso, y por eso no le puse proceso, sino como viene en los libros de teología, y me parece que es lo más adecuado, el orden, es decir, el orden de los eventos que se dan en la salvación, es porque todos esos términos son parte precisamente de la palabra de Dios y tienen ese orden, pero también tienen un profundo significado que va dándonos a nosotros una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más completa y sobre todo muchísimo más gloriosa de lo que es la salvación para nosotros, lo que viene representando para nosotros en nuestro destino final, que es con el Señor, como nuestro peregrinar aquí en la tierra, como seres humanos que tenemos un límite de vida, pero que en ese límite de vida se manifiesta la salvación, como ya lo hemos estudiado en todos los puntos anteriores, desde entender lo que es la elección, la predestinación, el llamado eficaz, la conversión, vimos también la justificación y ahora vamos a ver lo que es la adopción. Esta adopción es un término que también maneja la palabra de Dios con mucha claridad y viene pues resultando pues de alguna manera una incógnita en el sentido de decir, si ya nacimos de nuevo como hijos de Dios, como dice Juan 1:12, y a todos, a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque habla de una adopción. Si son hijos, o sea, eso pues nosotros tenemos hijos y no los, cuando tenemos hijos en un matrimonio, pues no los adoptamos simplemente porque ya son nuestros hijos, porque así lo presentamos delante del Estado al ser registrados como ciudadanos, en nuestro caso ciudadanos mexicanos. Desde el momento en el que se registra un niño o una niña ante el registro civil, pues ya se entiende que es un ciudadano mexicano con derechos y obligaciones, porque cuando nacemos de nuevo en el espíritu es necesaria una adopción. Hasta incluso nos ha puesto el Señor en una posición correcta, con la justificación al imputarnos lo que son los méritos de Cristo en la tierra aquí delante de Él y somos declarados justos por la sangre de Jesucristo. Vimos que la regeneración, pues obviamente al nacer de nuevo, pues obviamente nosotros de esa naturaleza pasamos de muerte, pasamos a vida. Si tú juntas entonces la regeneración y la justificación, todavía falta un paso muy importante y es algo más que nada para nosotros. Por un lado, es el establecimiento legal y formal de esta adopción de ingreso a la familia de Dios, porque de hecho a los israelitas Jesús en Juan 8 les dice, ustedes son hijos del diablo, cuando dice nosotros somos hijos de Abraham, y dice, no, ustedes son hijos del diablo, así lo dice tal cual en Juan 8, Evangelio de Juan capítulo 8. A nosotros entonces, como no judíos, debemos de entender lo siguiente, el acceso legal como hijos de Dios es el acceso legal de adopción a la familia de Dios. Y a la familia de Dios me estoy refiriendo no a la congregación como tal a la que alguien pueda asistir y que se sienta como en familia. De hecho, el sentido de llamarnos hermanos no es por una conversión religiosa y nos decimos hermanos o hermanas. Si se fijan, yo al principio digo amigos, amigas, hermanos, hermanas, porque bueno, tenemos amigos, tenemos amigas que bueno, están en el camino aprendiendo la palabra de Dios y demás, pero pues los confesos en un momento dado se saben hermanos y hermanas cuando se les dice hermano y hermana a alguien, y sí, somos hermanos y hermanas porque somos de la misma familia, de la iglesia de Cristo, no tanto de una congregación. Y eso es muy importante entenderlo porque precisamente algo que necesitan muchos humanos, muchísimos humanos, es sentirse parte de algo, sentirse parte de una familia,
más habiendo tenido una familia miserable en lo físico, pues llegar a un lugar bonito donde se te quiera, se te haga sentir bien y adicionalmente se te dice bienvenido a la familia de Dios y somos familia. Y hasta en los trabajos dicen somos familia, los mafiosos dicen somos familia y todo el mundo es familia. Bueno, lo mismo sucede en el círculo religioso, que cuando se va a un lado, a algún templo, congregación, incluso algún tipo de actividad deportiva, de fútbol, de béisbol y todo, mucho de eso es somos familia. Y eso a mí de somos familia al principio me ponía mal, pero ya después entendí que pues, yo no era quien para hacer sentir mal a nadie. De hecho, nunca se los decía, pero yo no me gustaba. De que en los trabajos somos familia, y no, Dios me libre, ¿no? O sea, ya con la que tenía antes de casarme, pues tenía, ¿no? Ya con eso ya tenía para entretenerme un rato. Y no es ese el sentido. El sentido de ser familia de Dios es en cuanto a dos aspectos: relacional con Dios y con la iglesia, efectivamente, en un plano espiritual, no tanto un vínculo emocional o un sentido de arraigo fuerte en alguna congregación y demás, o un sentido de que se ve al pastor, perdón, como papá y a la pastora como mamá. Algunos lo hacen por necesidad, otros ni de chiste lo hacen porque, bueno, los ven al pastor y dicen, no, este papá mejor prefiero al natural, ¿no? Que ni lo conocí, pero pues seguramente debe ser mejor que este cuate, ¿no? Cosas así por el estilo. Eso es poner los ojos en los hombres. Bueno, nosotros que tenemos los ojos puestos en Dios, tenemos algo maravilloso y es lo siguiente, que es relacional en cuanto a nuestro primer sentido de paternidad con Dios. Y este sentido de paternidad viene y de una manera maravillosa descrito en Romanos 8, donde en primer lugar Romanos 8, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre, que es una forma de decir Padre cariñosamente. No en diminutivo, papito, porque eso tampoco es cierto, sino en una forma cariñosa. Porque bueno, luego vimos a cantantes diciendo a papito Dios y no tienen ni idea, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que podemos llamarle a Dios Padre con todas las de la ley, pero también por naturaleza. Es decir, la adopción se entiende diferente en términos naturales. ¿Por qué? Porque unas personas adoptan a otra persona de cualquier edad, sobre todo bebés, niños, y lo hacen parte de su familia, pero no tienen la misma, no es una persona que tenga un ADN resultante de esa unión de dos personas. ¿Por qué? Bueno, porque no es el mismo ADN. Aquí algo muy importante de aclarar es una cuestión absurda, decir que es el ADN. Oía a un pastor decir que una congregación crecía mucho porque era el ADN de esa congregación, de ese ministerio dado a este pastor, y que el ADN espiritual de él se transmitía por el espíritu al ADN y era crecimiento y crecimiento y crecimiento abundante y demás. Eso no viene en la palabra de Dios. De entrada ni siquiera sabía qué era esto del ADN cuando se cerró el canon bíblico y pues obviamente pues no había un sentido de eso cuando Pablo escribe esto. Lo escribe en el sentido de un espíritu de esclavitud cambiado por un espíritu de hijo, pero un espíritu de hijo más en el sentido de paternidad de Dios hacia nosotros. Y es un hueco muy grande, muy, muy grande en todos los humanos, cuando ese hueco es llenado por la paternidad de Dios, cuando una persona por el Espíritu Santo
tiene esta gloriosa revelación de haber sido adoptado, ya no tener un espíritu de esclavitud para tener otra vez temor, sino un espíritu de adopción, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, una aclaración, no significa que haya un espíritu de adopción nada más, está haciendo referencia a el sentido espiritual de la paternidad recibida por parte de Dios para nosotros. Y esto, pues evidentemente, mis queridos hermanos y hermanas, es algo que a nosotros nos llena de alegría. Entonces, el primero es en el sentido de relación, ¿ok? Relacional para con nuestros hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, los nacidos de nuevo, nos vamos a identificar de una manera bien simple, muy simple, no por lo que digamos, sino por lo que el vínculo espiritual que se da de una manera muy natural y muy hermosa, que es lo que extrañamos mucho de la congregación ahora con esta pandemia. Nos extrañamos y a veces somos personas que en realidad no nos conocemos, no tenemos realmente así una relación de te invito a mi casa y tú a la mía y compartimos el chicle y todo ese tipo de cosas, pero no es ese tipo de relación. Puede ser que seamos personas muy diferentes, que seamos personas con orígenes totalmente distintos, con niveles socioeconómicos completamente diferentes, con niveles académicos completamente diferentes. No estoy haciendo un estereotipo de ninguna manera, sino con cosas que son reales, pero entre nosotros hay más que una amistad, hay una hermandad espiritual que nos une, que nos sentimos bien, no por ser parte de algo más grande que yo, que se llama una congregación o una familia de Amentis, sino nos sentimos muy bien por el vínculo espiritual, por la comunión espiritual. Y cuando celebramos la cena del Señor, se hace más fuerte ese vínculo, porque finalmente recordamos al momento de la cena del Señor, que tenemos esta bendición de poderla celebrar cada vez que nos reunimos, cada determinado tiempo, que conmemoramos la muerte del Señor. El agradecimiento es al Padre. Entonces, cuando es al Padre, al Hijo, por el Espíritu Santo, nuestra comunión espiritual es maravillosa entre hermanos y hermanas, y no solamente de la misma edad, sino que a los hijos, a los pequeños, no los vemos como bebés en Cristo, y no son hermanos, hasta cuando ya tienen la posibilidad del llamamiento eficaz por parte del Espíritu Santo para nacer de nuevo, siguen siendo hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, es algo maravilloso cuando tenemos tantas diferencias en lo humano, en el carácter, pero espiritualmente estamos unidos, nos amamos, nos bendecimos, nos necesitamos, nos damos cuentas unos a otros de cómo estamos, de cómo andamos, de qué necesitamos. En mi caso, yo le doy cuentas de cómo estoy, qué necesito, cómo voy y demás, junto con mi esposa, con otros hermanos, y esos hermanos a su vez también, y entre nosotros en lo que es la congregación. Bueno, ahora con esta bendición que llegó a ser bendición, que son las telecomunicaciones, pues podemos disfrutar de esto. Hay personas que lamentablemente se alejan de la comunión espiritual ahora con la pandemia. Yo no sé, tú estás viendo esto por medio de un celular o en una televisión o algo, pero de veras que no es del diablo ni el celular ni la televisión, ni tampoco es una brecha cultural, tampoco es una brecha tecnológica de generación en generación, sino que se puede usar este medio para convivir vía virtual, si no físicamente, estamos virtualmente con hermanos y hermanas en el espíritu. Y por eso no nos ha pegado tan fuerte ni ha desaparecido las congregaciones, por una simple razón,
que nuestra comunión es en el Espíritu y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, la primera es relacional con los hermanos, la segunda es con lo que viene siendo ese sentido de paternidad que hace entre nosotros más fuerte el vínculo espiritual y que también dentro de este sentido de paternidad con Dios es algo maravilloso porque yo me sabía o entendía del Padre Nuestro pues desde muy pequeño, aunque nunca fui católico, ni mis papás ni nada, yo sabía de ese rezo, por circunstancia. Y pues sí, y vámonos, córrele, ¿no? Y no se te olvide pedirle algo al Padre, porque entonces, ¿no? No entendía nada. Cuando empecé a confundir al pastor con mi papá, fue algo maravilloso por parte de Dios, porque me hizo distinguir muy a tiempo la paternidad de él, a diferencia de la paternidad supuesta que yo hubiera podido trasladar al pastor, a mi pastor en aquel entonces, fue muy a tiempo. Dios en su misericordia fue muy a tiempo, más las fallas de los pastores, que son una bendición cuando son usadas por Dios para demostrarle a cada creyente que Él es el Padre, que Él es el Padre. Como saben los hermanos y hermanas en Renuevo de Amistad, nunca de los nunca hemos pretendido, mi esposa y yo, y más yo, hacerme pasar por el papá de alguien o vender eso, ¿no? Como pues padre espiritual no, yo no soy ningún padre espiritual de nadie, yo soy un servidor que me ha puesto a servirle a mis hermanos y hermanas, y dentro de los servidores yo soy el último en el escalafón de importancia. Entonces, ¿por qué? Porque soy el responsable. Entonces, esto fue maravilloso que al punto en el que en mi vida tuve la bendición de tener a mi papá y a mi mamá en la misma congregación que yo pastoreaba. Y fue una bendición. ¿Por qué? Porque yo ya tenía clarísimo que mi gran hermano, mi bendito hermano, que usó Dios para hacerlo mi papá, físicamente ya está con el Señor, está disfrutando. Lo amé con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, al igual que a mi mamá. Mi mamá la amé, también me enseñó. Yo andaba confundiendo la función del Espíritu Santo con la mamá, pues por el mantenimiento, cómo nos cuida, nos ayuda, nos alimenta, nos guía, pero el mismo Espíritu Santo me hizo ver que no, naces del Espíritu no porque el Espíritu Santo sea la mamá de nadie, porque no dice eso la Biblia, sino que también lo entendí en ese tiempo cuando tanto mi papá como mi mamá, que ya están ambos con el Señor, fueron parte de la congregación que se pastoreaba en aquel momento, y fue maravilloso porque si bien ya casado, nunca perdieron el estatus de padre y madre, prevalecía en mi corazón, en el de ellos, prevalecía el estatus de hermano y hermana, mis padres. Entonces, que sí los extraño, por cierto. Bueno, entonces esta situación es la que el Espíritu Santo hace de tener esta comunión con Dios como Padre. Hablaba del Padre Nuestro, y cuando entendí esto y digo Padre, Padre mío, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Nuestro, es una bendición tan grande que siendo un simple mortal, que hoy está y mañana no está, pueda llamarle al Todopoderoso Padre. Padre en toda la extensión de la palabra, porque me da una certeza, una seguridad. Dice también que a todos los que son llamados hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, los hijos. Y esto trae mucha bendición tan grande. Bueno, el tercer punto
de lo que es este reflejo de la adopción relacional, el de con la familia de Dios, el segundo la paternidad de Dios. El tercero es en el aspecto legal. En el aspecto legal porque, y es muy importante entenderlo, que en el aspecto legal también se dice que nosotros en Romanos 4 somos hijos de Abraham, hijos de la bendición, dice. Les explica luego en Gálatas 4, 28, 31 y Primera de Pedro 3, 6, dice que, bueno, por un lado, Gálatas 4, 28 y 31, vamos a leerlo, Gálatas 4, 28 y 31, es hermoso porque legalmente nos está poniendo en el lugar correcto, justificados, pero también nos está poniendo en una posición que a nosotros nos da la tranquilidad en todos los aspectos, sobre todo cuando no hemos hecho las cosas bien. Dice en Gálatas 4, 28 y 31, te leo el 28 primeramente. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque está hablando de Isaac, el remanente físico de Abraham, Isaac y Jacob y todo lo que hoy entendemos como el pueblo de Israel en el sentido no político, sino en el sentido de descendencia, ¿ok? Entonces, sí, los hijos de Dios físicamente en el antiguo pacto, Dios consideraba a los israelitas como sus hijos, pero realmente eran como descendientes de Abraham, los consideraba como sus hijos a los israelitas. Sin embargo, era simplemente eso. ¿Por qué? Porque no había una regeneración espiritual, porque Cristo no había, todavía era el tiempo de Cristo. Entonces, lo que está explicando aquí Pablo en el 28 es que nosotros somos hijos de la promesa como Isaac. Versículo 29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Habla de la mamá de Ismael. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí es importante el antecedente, que no voy a entrar en detalles, lo puedes leer cuando Abraham tiene un hijo con una de sus esclavas, que viene siendo Ismael, y que es echada fuera por Sara, por celos, y tiene este hijo, sin embargo, el de la descendencia que le había prometido Dios a Abraham, era por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Entonces, pues obviamente aquí viene esta pues, situación que la echa fuera y demás. Los términos que usa, la mamá se llamaba Agar, por cierto, pues lo quieres buscar en Génesis. La esclava se llamaba Agar, y bueno, lo que viene siendo la madre de Isaac. En el aspecto legal, también porque nosotros pasamos a ser hijos de esta promesa y nos alcanza la bendición de Abraham, como dice Romanos 4, que a Abraham se le llama el padre de la fe, precisamente por esta situación. Vamos a leer entonces que dentro de esta familia había una conciencia, ya como había dicho, por parte de Israel como pueblo de Dios, con algunos beneficios y demás, como parte de esa pues familia de alguna manera de Dios, y la plena realización de esa membresía.
fue realizada cuando se hizo efectiva con Cristo y vino el Espíritu y el Hijo de Dios se derramó en nuestros corazones, como dice Romanos 5, y dio testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿los de Israel físicamente son nuestros hermanos? No. Los judíos que han sido judaizados siendo de alguna otra nacionalidad, no. Los hijos de Dios son, o nuestros hermanos, son aquellos que han recibido el Espíritu Santo, y que por el cual nosotros hemos tenido esta bendición de poder llamar al Espíritu Santo que nos ha sido dada. Y dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por si fuera, pues ahora sí que, si no fuera suficiente esto, a quien le llama Dios familia, dice, te voy a leer, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A quienes Dios llama familia, no es a alguna congregación en particular, no es a algún movimiento evangélico en particular, es a los que hemos sido ya regenerados, llamados, regenerados, nacidos de nuevo. Hemos tenido una conversión por el Espíritu Santo, una conversión verdadera. Hemos sido justificados por el Espíritu Santo en una posición verdadera, pero también hemos sido hechos hijos dentro de la familia de Dios. Y este aspecto legal también es importante tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque al final, si tú realmente analizas más a detalle, Dios nos pudo haber hecho escogido, llamado y hacer nacer de nuevo o regenerados por el Espíritu, pero eso nos pondría exactamente en el lugar de Adán, como lo decía, o en el lugar de una persona, hablando de manera natural, o en un juicio, por ejemplo, para ganar algo, siguen siendo ciudadanos, ¿me entiendes? No son hijos. El hecho de hablar de una adopción y de quitar ese espíritu de esclavitud nos completa la faceta de este proceso de salvación aquí en la tierra. Nos completa la faceta de, por el hecho de ser justificados, no nos hace hijos o hijas de Dios, ni de haber nacido de nuevo, como comentaba. De hecho, en la adopción ya es el último paso legal, vamos a llamarle así, que se hace cuando nosotros estamos en este peregrinar, que es esta vida. Somos hechos hijos de Dios y somos llamados a la familia de Dios, y por eso cuando alguien se aleja de la familia, siente que está perdiendo algo. Y los que han nacido de nuevo, han sido regenerados y adoptados, si bien es cierto que se pueden acomodar en otra congregación, la recomendación de cambiarte de congregación no es como te sientas mejor en familia. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo que te va a llevar por cuestiones relacionales, por cuestiones del propósito con cada uno de nosotros, te lleve a otra congregación. Pero nunca va a ser por una cuestión relacional humana, que te sientas mejor o en familia, y demás. Hay una película, que ahora ya son 9 películas de Rápidos y Furiosos,
Y a mí me daba mucha risa cómo defienden su concepto de familia. O sea, pues, los personajes ficticios, mafiosones, malones, y bueno, todo lo que es la ficción de Hollywood, y defiende su concepto, digamos, somos familia, ¿no? Y sí, porque somos familia. Y pues, digo, no lo son en ningún aspecto, y a nosotros que sí lo somos, nos vamos también por los ojos, diciendo, es que aquí en esta congre me siento en familia, qué bueno, pero no es suficiente, no es ese el propósito completo de Dios. Es que te sientas hijo de Dios con tu Padre Celestial y con todos los cristianos que estén vivos, por supuesto. Estoy hablando de los que ya murieron con mis papás, están allí en mi recuerdo, en mi corazón, y se acabó. No le voy a estar hablando a mi hermano Everardo, que se llamaba mi papá, y Everardo, porque ya está muerto, eso es vocación de muerto, no. A los cristianos vivos, ¿sí? Somos parte y nos sentimos parte de. Por eso tú me ves a través de este celular o de esta televisión o en donde sea que me estés viendo, y si eres hijo de Dios, te sabes y me recibes como un hermano, como un servidor tuyo, y eso es lo que ya he estado explicando. El último aspecto, y es igual de importante, que es el hecho de ser adoptado a un futuro, a un futuro. A un futuro, un beneficio que se va a ver a un futuro, y lo vamos a ver en Romanos 8 nuevamente. Acuérdate que Romanos es un evangelio completito, simplificado y sintetizado, que es maravilloso, donde ya explicamos en el versículo 15, bueno, desde el 14, porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero quiero saltarme al versículo 23, ¿ok? Romanos 8, 23. Y dice, y no solo ella, está hablando de la creación que gime ya para que seamos manifestados, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, nosotros que fuimos injertados en el nuevo pacto, y que en ese nuevo pacto después van a ser los dueños originales, no dueños, sino los llamados originales a un nuevo pacto, que son los israelitas. Acuérdate que nosotros como gentiles o no israelitas fuimos imputados, fuimos puestos en este nuevo pacto. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. O sea, recibimos el espíritu de adopción, pero ya expliqué que no es un espíritu, sino es un sentir de paternidad de Dios, una revelación de paternidad de Dios. Pero entonces, a un futuro, ¿sí? También de adopción legal se va a reflejar a un futuro cuando, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo en lo que viene siendo la resurrección. ¿Sí? Esto evidentemente es que nosotros también estamos esperando. Hay una frase que digo a veces, que nosotros fuimos salvados, para entenderlo en nuestro tiempo cronos, fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvos. Y en realidad lo que quiero decir con esa conjugación
un pasado, un presente continuo y un futuro. Son todas estas 10 palabras, estos 10 explicaciones, situaciones que se dan en el espíritu y físicamente, que es el proceso de la salvación. En realidad lo que estoy diciendo es eso. Esto a un futuro representa para nuestro cuerpo la glorificación, la redención de nuestro cuerpo. Esta redención de nuestro cuerpo es en la resurrección de todos, si es que no es el arrebatamiento antes, que es una doctrina que ya hemos explicado, y que en este mismo canal hay una serie que habla sobre escatología, donde hablamos de la resurrección. Entonces dice que nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, que es la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Ahí mismo en Romanos 9:4 dice, hablando de los israelitas, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, esto nos ubica que nos pone al mismo nivel en esta tierra como si Israel ya estuviera siendo gobernado por el Mesías y estuvieran gobernando el mundo y tuviéramos un cuerpo glorificado. ¿Sí me explicó? A ellos todavía no les llega este tiempo porque está esperando el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Tenemos una predicación en este mismo canal que habla del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, el cumplimiento de la completez de los gentiles. Bueno, en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y nuevamente hace Pablo una referencia de su mismo linaje judío que nos pone en igualdad de circunstancias, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Ellos también van a recibir, los judíos del día de hoy, que se convierten verdaderamente al cristianismo, nacen de nuevo y son hijos de Dios, tan igual que nosotros. Ellos también recibirán esa adopción a un futuro, a resucitar junto con nosotros. ¿Ok? Por último, en Efesios 1:5 dice, en amor, que este versículo lo hemos estudiado, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, se completa este ciclo en nuestra vida terrenal, vamos a llamarle así, físicamente. En primer lugar, al estar nosotros ya justificados en la posición correcta, nos pone dentro de una familia, en el aspecto relacional. Después nos da un sentido de paternidad, una revelación de paternidad de Dios y una comunión verdadera con hermanos y hermanas nacidos de nuevo, que tenemos un clic inmediato de comunión, que pudiendo ser muy diferentes y demás, y pues que bueno, nosotros pues evidentemente vemos esta maravilla de esta comunión que tenemos entre nosotros. También nos pone en una posición legal, en donde ya vimos que pues evidentemente el Señor nos pone, al igual que el pueblo de Israel nos considera hijos, pero al día de hoy a esos israelitas vivos, nacidos de nuevo por el Espíritu, son tan hermanos como nosotros y también están esperando. El Israel físico, al que es el pueblo de Dios, físicamente hablando, como ya vimos, están sujetos a una espera, como hemos visto en Romanos 9, 10 y 11. Y bueno, pues completar este cuadro de nuestro peregrinar en esta tierra, Él pues
ser parte de esa familia, tener a Dios como Padre, tener comunión con nosotros en la posición legal correcta de ser guiados por el Espíritu Santo, no ser hijos de la esclava, sino hijos de la hija de Dios, como fue Sara en su momento, diciéndonos que somos, pues, si no del mismo linaje físicamente ADN, sí de un linaje espiritual y demás, que ya lo hemos explicado. Y ahora, bueno, pues la redención de nuestro cuerpo a un futuro, ¿ok? Para completar el círculo completo de lo que es la adopción. Quiero terminar entonces, ya para finalizar este capítulo, Primera de Juan 3, versículo 1 y versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y esta palabra conocer significa no lo discierne, ¿sí? Por eso dice que el mundo no nos conoce. ¿Cómo que no nos conoce? O sea, las personas cuando nos ven perciben algo, si nos van conociendo más, no alcanzan a discernir, bueno, ¿qué trae? ¿Ahora qué trae? ¿No? O sea, ¿qué es diferente que antes no tenía? ¿No? O sea, y no nada más la sonrisita todo el tiempo, porque a veces el Señor nos pone pruebas bien complicadas y aún en momentos de sufrimiento hay algo diferente. No es nuestro lindo rostro, no es nuestra forma de comportarnos siquiera, sino que en su espíritu muerto no alcanzan a discernir la vida porque no la conocen. Y es a lo que se refiere, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, los judíos en aquel tiempo de Jesús no alcanzaron a discernir que era el Mesías. Y los que lo alcanzaron a discernir lo rechazaron voluntariamente para que nosotros fuésemos los beneficiados, ellos sin saberlo, como ellos lo rechazaron, los que alcanzaron a discernirlo como el Mesías y lo crucificaron, pues era parte del plan de Dios darnos la bendición de la adopción a nosotros los gentiles. Yo creo que si lo hubieran sabido nunca lo hubieran hecho, pero gracias a Dios los propósitos eternos de Dios se cumplen, ¿ok? Versículo 2, amados, ahora sí, ya Juan, que también era hebreo, era judío y demás, ahora nos llama amados, tanto a propios como a extraños. Acuérdate que ya en este tiempo, cuando Juan ya está muy avanzado de edad, estamos hablando del año 60, 70, hubo una transición en donde la primera iglesia era 100% de judíos nacidos de nuevo, como vemos en Hechos 2 y 3, y más adelante también, de a 3,000 y de a 5,000 personas y demás. Entonces, eran judíos nacidos de nuevo, y que pues estaban ahí concentrados en Jerusalén. Viene la persecución y empieza a haber una transición cuando Pedro, que por eso le entregaron las llaves del reino, no fue porque esté San Pedro de portero en la puerta del cielo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no, sino que le dio las llaves del reino. Se refería a que por medio de Pedro se iba a abrir el cielo, iba a caer el Espíritu Santo sobre no judíos. Y fue impactante y después ya le entendieron y se empieza a formar ya una iglesia combinada, más judíos y unos gentiles. Pablo empieza con sus viajes y misioneros y empieza a haber una igualdad en número como tal, y en algunos lugares, por ejemplo como en la iglesia de Filadelfia, en aquel entonces estaban completamente separados. La sinagoga, que tenía un poder importante en la iglesia en la ciudad de Filadelfia,
era una sinagoga importante que perseguía a su vez dentro de Filadelfia a no nada más a los judíos que habían salido para hacerse cristianos, sino que estos judíos también perseguían a la mayoría de esa iglesia en Filadelfia que eran gentiles. La minoría eran judíos, ¿sí? La minoría eran judíos. Entonces hubo esta combinación y ahora yo no sé cuántos judíos de raza judía sean cristianos, que llaman cristianos mesiánicos, que están, pues no son cristianos mesiánicos, son simplemente cristianos, al igual que nosotros, no son mesiánicos porque los judíos que ya nacieron de nuevo es por obra de Dios y aceptaron que Jesús es el Cristo, el que vino a salvar al mundo, incluyendo a los de Israel, pero que les endureció el corazón para que no le reconociesen, ya toda la historia contada. Entonces, por eso este Juan nos llama amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, es decir, está haciendo a un lado el culto de la purificación de la ley, ¿sí? Y dice, ahora todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, los que somos llamados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, y con todo lo que fue la elección, la predestinación, el llamamiento eficaz, la conversión verdadera, la justificación y ahora la adopción. Tenemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios y cuando Él se manifieste, le seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es y entonces nos purificamos a nosotros mismos dejando totalmente erradicado, ¿sí? El hecho de purificarse conforme a la ley para poder acercarse al templo y dejar la ofrenda por el pago del pecado y una serie de requisitos. Entonces, pues obviamente nuestra posición delante de Dios es la de hijos. La de hijos verdaderos. La iglesia somos hermanos y hermanas. No importa la edad, no importa ninguna cuestión física, sino simplemente el hecho de ser hijos e hijas de Dios. No importa la cuestión del número de congregantes o las características de la congregación, si es austera como esta, Renuevo de Amistad, o es espectacular o no como otras. No es el punto, el punto es si somos hijos nacidos del Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu, para ser de Cristo y ser hijos de nuestro Padre Santo, de nuestro Padre Eterno. Bueno, con esto concluimos entonces este momento glorioso de explicar la adopción. Seguiremos la siguiente clase, si Dios nos da licencia, con lo que viene siendo ya la santificación. Que ojo, dije que esta era la última de completar el proceso, pero todavía la santificación, como veremos, sigue en esta tierra, pero en un concepto más en lo espiritual. Pero eso lo explicaremos en la siguiente clase. Por lo pronto, la adopción, ya la vimos, fuimos adoptados y eso nos ha traído estos beneficios que ya expliqué y que a un futuro se completará un cuarto beneficio que es la redención de nuestro cuerpo. Te agradezco entonces el tiempo, Dios te bendiga. Te pido que te inscribas al canal. Por favor que lo distribuyas a quien le pueda ser de bendición este video y que le des like también para poder ser priorizado dentro de las búsquedas en YouTube. Recuerda que tenemos nuestra reunión en vivo a través de nuestro muro de Facebook los domingos
a las 12 del día con alabanza y lo que es la predicación. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Y eres hijo, eres hija de Dios. Y eso es hermoso y es más que suficiente. Nunca, nunca lo olvides. Búscalo de Dios y lo obtendrás. Muchas gracias.